Hola Carolina, buen día, mucho gusto, ¿cómo estás? Igualmente, muchas gracias por estos minutos que nos regalás. Bueno, Horacio, fue lamentable, ¿no? El saldo de este fin de semana y de todo lo que va en este año que recién comienza. Y lo que viene en los últimos años, a veces cuando se nos juntan muchos hechos en un tramo de tiempo corto nos impacta, pero si uno mira las estadísticas de los últimos 15 años, en la provincia de Córdoba tenemos un porcentaje de 1 a 1,5 muertos por día por siniestros viales desde hace 15 años, es decir, es una problemática que tiene su tiempo, que se concentra en épocas, como decimos en seguridad vial, cuando aumentan y se repiten los riesgos, tarde o temprano aparecen los siniestros y más temprano que tarde también aparecen los resultados graves, que son las muertes y las lesiones graves de quienes sobreviven a Claro. veces a esta siniestralidad. De tal suerte que si las estadísticas que se manejan, que son simplemente aquellos accidentes que han tenido trascendencia en los medios, y solamente se sigue aquellos donde muere la persona en el lugar o inmediatamente después, es grave la estadística, pero si uno buceara un poquito más, esa estadística crecería a veces hasta un 20% de personas que mueren a raíz de las lesiones sufridas unos días después, posteriores al accidente. De tal suerte que es una pandemia, que ya Ujú. que pareciera que nos olvidamos del COVID, es una pandemia como el COVID, porque afecta al mundo, afecta la calidad de vida, afecta la vida, pero que tal vez peor que el COVID, si se puede decir peor, afecta a un segmento de la sociedad que son los jóvenes, Claro. las personas entre 15 y 30 años, 15 y 35 años, y eso hace que sea una tragedia mucho más grave y que tiene una víctima que es distinta, que es propia, que son las discapacidades permanentes que quedan por las secuelas de los siniestros viales. Es decir, eso es un combo bastante impactante y que lamentablemente después de casi 39 años de trabajar en esto, pareciera que la única medida que funciona es la de poner más castigos, más controles y no confiar en la posibilidad de que la formación, la sensibilización cambie la mentalidad. ¿Tenemos en común algunas razones por estos accidentes, Horacio? También se conoció hace poquito cuatro chicos, cuatro jóvenes en lo que fue Godoy Cruz, que fallecieron. Sí, sí. Eh, s- ¿Podemos decir que es por la alta velocidad? ¿Hay alguna razón en común en estos accidentes? Es la simplificación. En este momento para mí es absolutamente la simplificación, porque primero no definimos qué es la alta velocidad. Cuando alguien define alta velocidad, tal vez mucha gente se imagine 120, 130, 140 kilómetros, y no necesariamente esa es la velocidad que mata. A veces mata mucho menos velocidad. Te doy un ejemplo para ser concreto. Está absolutamente estudiado que el ser humano, ante un atropello, imaginemos un peatón, tiene un umbral de tolerancia ante la transferencia de energía que significa un atropello, que nos da la posibilidad de una alta sobrevivencia si la velocidad del vehículo estaba en los 20 kilómetros por hora. Es decir, los estudios dicen que más del 96% de los atropellos a menos de 20 kilómetros eh, permiten sobrevivir al atropello. Ujú. Pero cuando esa velocidad la llevo a 60 kilómetros, que hoy es una velocidad absolutamente normal en una ciudad, en una avenida, en una Sí. travesía urbana, las posibilidades de supervivencia se reducen el 4%. Con esto te quiero decir que decir la velocidad es el gran culpable, o lógicamente, porque la velocidad implica la transferencia de la energía, del peso del vehículo con Ujú. todos sus ocupantes, más la energía cinética, que es la fuerza de empuje que se genera con el movimiento. El problema es que si nosotros decimos la velocidad es el gran factor, yo te diría sí, la velocidad es un factor, pero en el caso que vos planteas,
sin conocer los detalles, simplemente haciendo un ejercicio en base a la experiencia de haber intervenido en más de 28.000 siniestros con víctimas, uno podría decir que la inexperiencia conductiva, porque era un chico de corta edad, que hacía muy poquito, pero muy poquito, que había obtenido su licencia, Sí. y tampoco sabemos si hubo un proceso de aprendizaje o si simplemente hizo un trámite administrativo, mostró que podía estacionar y con eso le dieron una licencia. Es decir, la velocidad es un gran factor porque no solo facilita, mientras voy más rápido, menos posibilidades de evitar un accidente. Ujú. Y mientras voy más rápido, mayor magnitud de las consecuencias del accidente, uno puede decir, es un gran factor. Ahora, si yo voy a 65, 70 kilómetros y atropello a un peatón, también hay un exceso de velocidad, pero también tenemos que pensar cuánta gente ha sido formada, sensibilizada, preparada para manejar una máquina con un proceso profesional, y eso es una de las grandes falencias. Es decir, si no nos forman en todo lo que tiene que ver, que significa manejar un vehículo, es probable que la velocidad sea solo una acción que no está ni sensibilizada en la persona del conductor. Entonces, responder solamente con una persecución, una pena más grave que termina generando movimientos económicos increíbles que ni siquiera entran para mejorar la seguridad vial, me parece que es una solución absolutamente facilista y como para decir, hicimos algo, pero el gran problema de la siniestralidad vial no es la velocidad, sino la policausalidad. Es Ajá. decir, todos los casos que me has contado, que has relatado simplemente lo que hemos sabido de las noticias, uno puede ver que hay conducción nocturna, hay alcohol, hay un accidente natural que se cortó una rama, hay una escasa iluminación tal vez de un vehículo que circula en una ruta importante, un camión con pocas luces, es decir, hay tantas causas en la siniestralidad vial que permitir que nos digan que controlando la velocidad vamos a bajar la siniestralidad vial es aceptar una realidad que no es seria, de la misma manera que pensar que el concepto del libre albedrío, de libre decisión que tiene el ser humano en la medida que está formado para tomar decisiones, no alcanza y no sirve, también es no creer en la capacidad que tiene la persona de cambiar sus actitudes cuando entiende que esas actitudes le ponen en riesgo su propia vida, la de la familia y la de los demás, ¿no? Horacio, aquí en Córdoba tenemos la policía caminera, ¿no? Que muchas veces, y pasa cuando tenemos visitantes de otras provincias, por momentos se quejan, podríamos decir, de lo estricta que es. Es también los controles realizados por la policía caminera, entre comillas, sin la policía caminera tendríamos más accidentes. Yo creo que sí, evidentemente que esto es una realidad. Siempre recuerdo una reflexión que hacía mi abuelita: el hombre es bueno, pero si lo controlan es mejor. Es cierto, no hay ninguna duda que cierto orden, sobre todo porque estamos hablando de convivencia. Cuando hay convivencia es necesario tener reglas. ¿Y qué pasa cuando en la convivencia no se respetan las reglas y se acaba la convivencia? Yo creo que la policía caminera ha significado y significa una herramienta muy importante para disuadir. Es decir, su presencia logra algo que nos hemos olvidado, ¿no? Nosotros hoy creemos que la policía es para castigar. No, la policía también tiene un gran, cuando funciona bien, cuando señaliza adecuadamente los controles, cuando es respetuosa con el supuesto infractor, con todas esas cuestiones, lo que hace la caminera es disuadir, generar una sensación. En seguridad vial lo más importante, al revés de lo que se piensa, no es el control, sino la sensación de que me controlen. Es decir, que de pronto en un lugar que yo no imaginaba me controlaron. Y bueno, eso tiene que empezar a hacernos natural las conductas que me deberían haber enseñado y nunca me han enseñado, de las cosas que son indispensables para tener un trayecto, una conducción segura. Después de la pandemia, en lo personal, me di cuenta que teníamos que hacer un cambio. La pandemia no me llenó de leyes para decirme qué hacer para enfrentar esa amenaza. En seguridad vial nosotros nos quedamos con las cuestiones generales.
Entonces, lo que nos está faltando es una formación en lo que son las buenas prácticas seguras en el tránsito. Y paso a decir qué son las buenas prácticas seguras. Las buenas prácticas seguras pueden estar en una ley o pueden no estar en una ley. El cinturón de seguridad es una ley que lo hizo obligatorio, pero el que cuando yo voy a dejar un niño en la escuela lo haga descender por la puerta más cerca de la vereda, no está en la ley, pero es una buena práctica segura que la disciplina seguridad vial, justamente en su objetivo de disminuir los riesgos, no las muertes. La seguridad vial no tiene como objetivo disminuir la muerte, al revés de lo que se dice. La seguridad vial tiene como objetivo técnico disminuir aquellas situaciones que pueden generar los accidentes que traen la muerte. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esa línea, hoy lo más importante no es a un conductor decirle cuál es el artículo que tiene el cinturón de seguridad, sino decirle, el cinturón de seguridad es una medida que te va a aumentar hasta un 80% las posibilidades de sobrevivir a un siniestro en una vía urbana. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha gente que cree que el cinturón es para las vías rápidas, cuando el cinturón tiene su máxima eficiencia en una zona urbana, porque al cambiar la velocidad, yo estar adherido, llamémosle a mi butaca, en un habitáculo especialmente diseñado para protegerme, estoy tomando una decisión que es muy buena. ¿Qué es lo que nos falta? Nosotros, hay niebla en las altas cumbres y el mensaje es manejar con prudencia. No, lo que tendríamos que estar comunicando es, si podés no usar las altas cumbres hasta que mejore la situación, evita circular por las altas cumbres. Bien. Si te agarró la situación en las altas cumbres, encender las luces antiniebla, aumentar las distancias de seguridad, no hagas adelantamiento, aunque haya condiciones, aunque creas que hay condiciones para hacerlo, y otra serie de consejos. Resulta que cuando nosotros difundimos que hay niebla en las altas cumbres, lo único que decimos, maneje con prudencia. Claro. La seguridad vial no se construye con buenas intenciones, se construyen con acciones seguras, no son ni buenas ni malas. Porque además hay otro concepto, el infractor es un delincuente, el culpable del accidente es una mala persona, y le puedo asegurar, y esto sí es experiencia propia, que en la enorme mayoría de los siniestros viales que me ha tocado intervenir, no hubo ni una dosis mínima de mala fe. A veces hay desconocimiento, a veces hay no saber afrontar, por ejemplo, el tema de las altas cumbres, que es una ruta de montaña con la belleza que tiene, pero con los desafíos que plantea para un conductor que no tiene experiencia. Horacio, te agradecemos por estos minutos para con Radio María, bueno, y esperamos que disminuyan, en este caso, estas situaciones de accidentes, no solamente en nuestra Córdoba, sino en todo el país. Gracias, Horacio, por esta comunicación. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Un placer. Gracias.